y es una de las 50 medidas que le solicitó Juan Pablo Curi al juez Alejo Ramos Padilla, y muchas de las cuales ya tuvieron curso de acción por parte del magistrado, que aceptó llevar adelante varias de las medidas de prueba. A ver, dos cuestiones centrales que tienen las definiciones que han ocurrido en Dolores en las últimas horas. La primera es, como anticipábamos ayer en Hagan Algo, apuntar hacia la Agencia Federal de Inteligencia, porque lo que solicita el fiscal y accedió el juez es precisamente a que la Agencia Federal de Inteligencia confirme qué nexos, qué comunicaciones mantuvo con D'Alessio y con el resto de los imputados. Estamos hablando de Ricardo Bogoliuk, de Aníbal de Gastaldi y del ex espía Hugo Rolo Barreiro, tanto sea por teléfono o como por las casillas de correo. Todo lo referido y que lo informe de manera oficial las oficinas que dependen del escribano Gustavo Arribas. Y por otro lado, lo que hace es terminar de arrinconar ya por propia cuenta del fiscal Juan Pablo Curi la situación del fiscal federal Carlos Stornelli. ¿Por qué? Porque no solo pide que avancen con las declaraciones testimoniales de los empleados de la Fiscalía, precisamente para corroborar cuáles fueron algunos alcances o manejos que ha tenido la causa Cuadernos a cargo del fiscal Stornelli, sino también para recabar algunos datos sobre Jorge Cristian Castañón, que es alguien que va a tener que prestar declaración testimonial vía teleconferencia, y es aquel famoso peruano al que hacen referencia en las comunicaciones entre Stornelli y D'Alessio, que además resulta ser aparentemente el exmarido de la actual pareja del fiscal. Ante esa situación y se ingresa ya en un terreno de orden de espionaje por asuntos absolutamente personales que tendría Stornelli con esta persona, la expareja de su actual mujer, con lo cual ya excede cualquier límite para lo que ha sido las averiguaciones parajudiciales que le venía encargando a D'Alessio. Esto lo señala el fiscal Juan Pablo Curi, que también muestra a partir de hoy una especie de giro en su actitud con respecto al avance de la causa. Algunos decían que venía retrasando algunos avances con respecto, sobre todo ante la negativa a avalar a Ramos Padilla en la competencia de este expediente. Bueno, ahora con este extensa dictamen y resolución donde pide un montón de medidas de prueba, parece estar acompañándolo nuevamente al juez de la causa antes de que la Cámara Federal de Mar del Plata lo ratifique. Gabriel, quiero preguntarte, porque obviamente cuando uno analiza el dictamen, la verdad que la dureza y la contundencia es muy fuerte, y sobre todo lo que de alguna manera uno puede establecer es que el fiscal Curi le da entidad a varios delitos, o por lo menos a varias tentativas de delitos, y por eso pide las medidas de pruebas. Uno de ellos es la asociación ilícita, es decir, el fiscal Curi, de quien vos recién dabas algún tipo de cuenta, de que quizás en algún momento parecía resistirse un poco a llevar a cabo estas medidas. Bueno, en definitiva, termina no solo realizando un dictamen que tiene más de 60 páginas y que está pidiendo muchas medidas de prueba, sino además dándole legitimidad a determinado tipo de prácticas en las cuales, bueno, parece estar implicado no solo el fiscal Stornelli, sino también toda una serie de actores, muchos de los cuales ya han sido en principio detenidos. ¿Esto es así? Sí, es correcto. Además de ratificar lo que ya había señalado en un comienzo el fiscal Curi, lo que hace es reafirmar todos los hallazgos hasta el momento y respalda estos hallazgos encontrados por el juez Alejo Ramos Padilla en su investigación. Ahora, lo que agrega, y no es un detalle menor lo que señalás, es que anula uno de los argumentos por los cuales el fiscal Stornelli había intentado recusar, apartar al juez Ramos Padilla, porque había dicho que con respecto a su persona había muchas cuestiones que parecían estar en la acusación contra el fiscal Stornelli que no habían sido avaladas por el Ministerio Público Fiscal. Esto significa que no formaban parte de la acusación que está en cabeza del fiscal propiamente dicho como representante de la acusación pública. Como esto no había ocurrido, entonces el fiscal Stornelli decía que Ramos Padilla se había excedido en esta cuestión, y esto marcaba una pérdida de imparcialidad y que por ende tenía que apartarse del expediente, y además de declarar nulo su llamado a indagatoria. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con este efecto, digamos, a nivel técnico? Bueno, acá el fiscal está
avalando lo que el Ramos Padilla ha alcanzado como nivel de prueba hasta este momento en la investigación y anula el argumento de Stornelli sobre que no hay impulso fiscal con respecto a algunas situaciones que le competen a él. Esto desde el punto de vista técnico y hasta lo podemos leer como desde el punto de vista político. Y por el otro lado, es impactante enumerarlas una tras otra el nivel de prueba con respecto a esta red parajudicial o de espionaje ilegal que estaba enquistada en la Argentina y que me da la impresión, todavía por los pedidos de prueba que ha solicitado la Fiscalía y a los cuales ha accedido el juez, estamos en una etapa todavía por muchos descubrimientos por delante, porque hay muchas líneas de investigación trazadas y muchas posibles víctimas también. Además hay que destacar que el juez Ramos Padilla aceptó como querellante a la ex abogada de Leonardo Fariña, Giselle Robles estamos hablando, con lo cual la vuelve a considerar una víctima más, y el fiscal por su cuenta está solicitando las declaraciones testimoniales de empresarios y de otras personas que también pueden haber sido víctimas de espionaje ilegal. Gabriel Morini, muchísimas gracias por el contacto con nosotros. No, por favor, un abrazo. Bueno, es una etapa inicial, ¿no? Como decía recién nuestro colega, a partir